Una nota con Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, para preguntarle todo, absolutamente todo. Así que en segunditos hablamos con ella. Los homicidios dolosos que continúan bajando en el país. Continúan bajando los homicidios dolosos. Cuando nosotros llegamos, cuando inició esta gestión en diciembre del 2023, la tasa de homicidio eran de 4.4 homicidios cada 100.000 habitantes. Fuimos bajando esa tasa de homicidios, esa cantidad de homicidios fundamentalmente en el primer año de gestión enfocados en el Plan Bandera en la ciudad de Rosario y logramos resultados significativos. Y en este segundo año de gestión nuestra tasa de homicidios sigue bajando. El año 2025 cerró con una tasa de 3.7 homicidios cada 100.000 habitantes. Si nosotros comparamos la cantidad de vidas desde el 2023 a la fecha, son 392 vidas, homicidios que no ocurrieron. Y para nosotros es fundamental ese dato, porque cada vida cuenta. Bueno, ministra, ¿cómo le va? Mucho gusto, Laura, un gusto. Un gusto tenerla acá. Bueno, 392 vidas que se salvaron, ¿no? Menos, desde que inició esta gestión. Esa cuenta inversa siempre es bueno plantearla y hacerla, porque es una manera de ejemplificar y de dimensionar lo que deja de ocurrir cuando se trabaja bien frente a la reducción de homicidios y de violencias que están, por supuesto, relacionadas al homicidio. Ahora, mi pregunta es, viendo esto, ¿en cuánto cambió la batalla cultural en el sentido de romantizar el delito, más allá de la acción concreta, ¿no? Venimos de una administración y de muchos años de kirchnerismo donde no se escuchaba a la víctima, donde el victimario era un pobrecito que, como era pobre, había tenido pocas oportunidades en la vida, había salido a delinquir. Creo que este gobierno dio vuelta a esa narrativa, ¿no? Totalmente. Esta vez fue mucho más explícita, mucho más fuerte este cambio de paradigma que lo habíamos iniciado con Patricia en la gestión anterior. Sí, lo recuerdo. Desde el finales de 2015 al 2019 dimos los primeros pasos, después en el 19 nos fuimos, volvimos en el año 2023, yo me sumé iniciado ya el 2024, y acá es algo fundamental entender cuál es esa lógica y esos parámetros para entender que esto no es una cuestión de ideologizar ni de romantizar el delito ni la violencia, sino precisamente algo que decíamos esta mañana, trabajar sobre la evidencia. ¿Sí? La evidencia no es solamente hay que construirla, hay que tomar decisiones con base en la evidencia. Y cuando uno toma decisiones con base en la evidencia, es que se permiten y se generan estos resultados. Y es entender la conformación del delito, la dinámica que tiene el delito que fuera, en este caso estábamos hablando de los homicidios dolosos porque realmente es significativo. Argentina en este momento... ¿Puede explicar el homicidio doloso? Porque a veces nosotros damos por sentado, o sea, ¿cuál es el significado del homicidio doloso? El homicidio doloso es aquel que se comete, es como llamamos el asesinato, el que comete no es el que no tiene algún tipo de intención, sino el que tiene una voluntad de causar el daño y la muerte a otro. Nosotros el año 2025 cerramos con 1.705 víctimas de homicidio. Bajamos de 2.300 en el 2023 a 1.700. Ahí están esos 300 y pico de vidas recuperadas. Acá tenemos. Exactamente. Homicidios ¿sí? en baja en 2025, 5,6% interanual. Con respecto al 2024, okay. ¿sí? Y si nosotros miramos... Y 3,7 en el 20. 3,7 es la tasa de homicidios país del año 2025, la tasa del 2023, que es cuando arrancamos, y esa reducción interanual, aunque esa reducción interanual es respecto al 2024, lo aclaro. Si tomamos la del 2023, es el 17% menos de homicidios, 17% menos respecto al 2023. Y acá es importante tener en cuenta que, un dato muy significativo, que los homicidios bajaron, además del Plan Bandera que ya venía dando resultados desde el 2024, bajaron en aquellas
jurisdicciones, de las 24 jurisdicciones que tenemos en el país, 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires, bajaron en 15 jurisdicciones, pero con un mayor foco en aquellas que venimos trabajando dentro de una intervención muy particular que iniciamos con Patricia el año pasado y era el plan 90-10. ¿Qué quiere decir esto del 90-10? Que el 90% de los homicidios ocurren en el 10 o ocurrían en el 10% del territorio. Y esta mañana lo decíamos con el equipo de estadística, nos va a tocar ir cambiando el nombre de ese plan, porque hoy el 90% de los homicidios ocurren en el 7% del territorio. Es decir, Bien. no solo achicamos el volumen, sino también estamos achicando el territorio donde ocurren los homicidios, que eso es un elemento clave para entender. Interesante también para ver el giro, ¿no? En Por la supuesto, política. por supuesto. Quisiera repasar con usted algunos homicidios, algunos hechos que sucedieron. Por ejemplo, hay un hecho en la provincia de Buenos Aires que a mí me sorprendió mucho, porque en general cuando hay un asaltante, cuando hay un delincuente que viene a robarte, cuando uno no se resiste, en general no matan a la víctima. Pero hubo varios casos, estamos hablando en la tierra de Kicillof, ¿no? En donde, esto creo que fue en San Martín, en donde el chico está comprando en un kiosco, viene un delincuente, le da, ahí lo tenemos, le da la bolsa y, bueno, no es este, pero es uno muy parecido. Es uno muy parecido. A ver, bueno, es un chico que está comprando en un kiosco, se lo nota parado, viene un delincuente en una moto, el chico le da la bolsa y bueno, y le pega un tiro de todas maneras, ¿no? Le da lo que le pide y finalmente lo mata de todas formas. Lamentablemente, creo que es en San Martín. Sí, yo creo que ese tipo de imágenes, independientemente de una específica, ha sido un común denominador de lo que venimos viendo. Y acá como que cambió la sociología del crimen, ¿no? Sí, lamentablemente hay varios factores, ¿no? Por una parte, que es un común denominador en las regiones, es un elemento común en América Latina, ojo, en mal de muchos consuelo de tontos, Sí, ¿no? Pero duda. lo que quiero decir, por una parte, hay una disminución en las edades de los perpetradores de delitos, eso lo venimos identificando desde hace un buen tiempo. Por otra parte, también las características, muchas veces víctima y victimario comparten patrones y características comunes, y hay un elemento transversal en la sociedad que es el actuar bajo el consumo de sustancias. Claro, eso parecía Digo en este la sociedad caso. porque excede y supera el fenómeno delictivo, ¿no? Sí, Entonces, sí. el tema del consumo, actuar bajo las secuelas del consumo o en situación de consumo genera unos niveles de violencia lamentables. Claro, ¿no? que hay una asociación entre una cosa y otra. Y esto le quería preguntar. Está pasando, hay una investigación en curso de la Justicia Federal sobre las cárceles provinciales, no nacionales o federales, de las cárceles de Kicillof, básicamente, donde los presos tienen celulares, siguen manejando celulares, son pymes del delito y además consumen drogas. Bueno, ¿cuál el es la Servicio idea? Penitenciario Federal no pasa. Lo sé. Sí, no Pero pasa. mi pregunta es, eso lo sé, por eso se lo pregunto. Cosa que me parece grave porque la mayor parte de los homicidios, de los crímenes, suceden en el conurbano de este tipo, ¿no? Bueno, quienes los manejan desde las cárceles, tolerado por las autoridades políticas, se supone, y la pregunta es, ¿por qué ingresa la droga a las cárceles? ¿Quién pone la droga? ¿Cuál es la argumentación? Que yo creo que eso también es parte de la batalla cultural. Bueno, así los mantenemos tranquilos, ¿no? Que entre marihuana, que entre cocaína, que puedan manejar los celulares. Es lo más fácil, actuar así es lo fácil. Lo difícil es precisamente generar instancias de control, dar respuestas diferentes. Lo fácil es decir, bueno, que siga, que pase y miremos para otro lado, y siempre ha funcionado así. Esa no es nuestra lógica, ¿sí? Entonces, nosotros uno de los elementos fundamentales que ha sido un antes y un después para la gestión de la seguridad son las definiciones en el marco del Servicio Penitenciario Federal, ¿sí? No solo al consolidar un esquema y una identificación de perfiles de alto riesgo, que eso no es aleatorio, ni uno sí, otro no, ni es criterio gusto piacere de quien decide, no. Hay que hacer un estudio
criminológico de cada uno de los casos y eso nos llevó un buen tiempo. Tengamos en cuenta que en el servicio penitenciario tenemos aproximadamente 12.200 presos y tenerlos caracterizados para dividirlos, para clasificarlos, para saber cuáles van a alto riesgo. Tenemos 152 presos en alto riesgo que tienen una dinámica muy particular donde no hay comunicación, donde hay un tratamiento específico. Pues, si y no es la manejan manera de, el delito desde las por cárceles. supuesto, si no es un perfeccionamiento del delito. El otro día me decía alguien, bueno, a ver, estar privado de la libertad. A ver, el celular es la libertad, es nuestra vida. Todo el mundo tiene sus cosas en el celular. Bueno, estar preso es estar privado de eso. Por supuesto. Por Y hoy lo que decimos, incluso, fíjese Laura, que entre los el endurecimiento de penas que plantea el proyecto de reforma del Código Penal, está el robo del celular, porque ya el robar el celular es robar la identidad de cada uno de nosotros, porque tenemos la vida en el celular. Exactamente. ¿Sí? Entonces va más allá de un acto de estas características. Y ahí, esto me da pie también para contar el otro de los datos que tuvimos hoy presentando, y es el tema de los robos. ¿Sí? El 2025, más allá de las situaciones de robo que todos vemos a diario, en todas las jurisdicciones hubo un descenso de... ahí lo estamos viendo. O acá, si prefiere. Acá lo veo perfectamente. Un descenso aproximadamente del 21%, creo que 20.8% para ser más precisa, de los hechos de robo en todas las jurisdicciones. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque el robo como tal es uno de los delitos más sensibles al cálculo costo-beneficio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Si uno... El robo es como una violación, cuando alguien te roba, ¿no? Uno se siente violado. Exactamente. ¿No? Cuando te roban por supuesto, lo que sea, por ¿no? supuesto. Bueno, no sé, la cartera, es como... Es impotencia, es impotencia, rabia y finalmente todos esos sentimientos que siente cualquier víctima, cualquier persona que sufre, eso también lleva a un cambio de comportamiento frente a cómo moverse, a cómo actuar, a cómo desplazarse en la ciudad o cómo vivir adentro de la casa. Es decir, eso es importante también tenerlo en cuenta porque la forma en que se sienten las personas modifica finalmente el comportamiento. Pero lo que quería resaltar, que esta reducción de robos físicamente, vamos a llamarlo de alguna manera, no es la categoría más exacta, pero ha ido mutando a que bajen ese tipo de actos delictivos, hechos delictivos, y se incrementen, por ejemplo, las estafas virtuales. Claro. ¿Sí? Es decir, sobre todo en verano. El otro día leí un estudio donde decía todos nos relajamos un poco en las fiestas, en el verano, y es ahí un terreno fértil para las estafas virtuales. Pero yo la quería llevar, ministra, a otro fenómeno, que es la muerte, el asesinato de policías, que muchas veces viven en el mismo territorio. Estoy hablando otra vez del conurbano bonaerense. Acá todos los días, casi todos los días tenemos algún policía asesinado que vuelve a su barrio y lo matan. Y vamos a pasar uno que es en la localidad de San Martín. Lo estamos viendo. Bueno, ahí estamos viendo lo que pasa. Un policía en el barrio 18, un policía es asesinado, ahí lo vemos, de San Martín. Y esto es muy común, muy frecuente. ¿Por qué pasa esto en la provincia? Además, digamos, policías y delincuentes conviven en el mismo barrio, ¿no? Muchas veces. Es decir, acá hay un tema que es importante también plantearlo, mencionarlo, y es que, por una parte, más allá del contexto territorial específico, que puede ser provincia de Buenos Aires, puede ser un barrio, independientemente del contexto territorial, esa proximidad generalmente del policía, que en ese momento vestido de civil, que actúa, que tiene dispara o recibe un contradisparo de la otra parte, se producen lamentablemente estos hechos. Entonces, realmente hay contextos complejos. En la provincia de Buenos Aires lo vemos y lo identificamos a diario, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver también de la voluntad y la decisión de trabajar sobre zonas específicas. Nosotros lo que venimos mostrando es que cuando se trabaja sobre la evidencia,
las realidades y los contextos cambian. No es de un día para el otro, pero hay una decisión firme de mejorar el despliegue territorial, un despliegue inteligente, de patrullaje mucho más preciso, orientado a un seguimiento permanente, el tener caracterización de esos espacios urbanos finalmente para poder ser mucho más efectivo en la gestión como tal de esa seguridad. Y nosotros, no nos olvidemos, somos Ministerio de Seguridad Nacional. Tenemos una actividad complementaria al trabajo que hacen las provincias que tienen la responsabilidad primera en la seguridad nacional, en la seguridad ciudadana, perdón. Ministra, hablando de seguridad, que es su expertise, hay un tema que tiene que ver con la seguridad en Pinamar, en la frontera, que tiene que ver con Bastian, este chiquito que estaba en un cuatriciclo, en un UTV, y bueno, sufrió un accidente, no tenía cinturón de seguridad, estaba arriba de las rodillas de su papá, y la tenemos a Noelia Sosa allí, entiendo que está en Mar del Plata, en un hospital de mayor complejidad, porque Bastian lamentablemente agravó su cuadro. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Es crítico el estado de Bastian Jerez. A las 20 su familia pidió que todas las personas que son creyentes y muy aferrados a la fe pidieran por su pronta recuperación, pero lo cierto es que en el día de hoy se le realizó una resonancia magnética y los médicos constataron algo que ya venían viendo, y es que tiene daños severos en la zona craneal. Recordemos que todavía tiene una válvula para regular la presión en esa zona del cerebro, y los daños que puede tener son en el ámbito emocional y cognitivo también, claro. Y también en la primera parte de la columna, que es justamente lo que sostiene el cráneo, y esto fue producto del golpe. Pero recordarás, Laura, que hace una semana en la puerta de este mismo hospital, el día que fue trasladado Bastian hasta aquí, nosotros hablábamos de todo lo que tenía que ver con el compromiso que tenía en la zona intraabdominal. Quizás en primera instancia los médicos le dieron especial atención a todo lo que... En la primera instancia hablábamos del hígado de Bastian, que estaba partido, que estaba fracturado, hablábamos de eso, después se trasladó al cráneo, le habían hecho otros estudios y bueno, ese cuadro entiendo que, o esa nueva lesión que descubrieron agravó el cuadro de Bastian. Sí, entiendo que en las primeras horas los pediatras que aquí lo atienden le dieron especial atención a todo lo que tenía que ver con esa hemorragia intraabdominal. De hecho, hoy podemos decir que ya en esa zona está cicatrizando bien, que está hemodinámica estable, pero lo cierto es que la parte neuronal ahora preocupa y bastante. Pero también nos decían que hay una realidad, y es que hasta tanto él no se despierte en un 100%, no van a poder medir cuáles son esas consecuencias. Lo que intentaron hacer ayer es extubarlo, eso también nos contaban los médicos, para que él respirara por sus propios medios, y ahí es entonces cuando deciden hacer la resonancia magnética, porque el origen de esa dificultad para que él pueda respirar por sí mismo seguramente venía de daño neurológico, y efectivamente hoy se confirmó. Si bien no está el resultado total, sí el resultado preliminar, no dieron bien los estudios, por eso su familia pide insistentemente, insisto, cadenas de oración, muy aferrados en la fe. ¿Pudiste hablar con alguien, Noelia? También están haciendo una rifa. Ajá. No, te preguntaba, Noelia, si pudiste hablar, yo sé que hablabas con la abuela, una de las abuelas de Bastian, si pudiste hablar con la abuela o con algún otro familiar, con la mamá. Sí, con ambas. ¿Y qué te dijeron? Hoy durante el día estuve hablando con ambas. Bueno, obviamente que hay que esperar a todo lo que dicen los médicos. Mañana le van a confirmar a Macarena, que está aquí en el segundo piso, no se despega. Macarena es la mamá de su bebé, de hecho hace un rato nada más. Exactamente, Macarena es la mamá, Betiana es su abuela materna. Compartió una foto tomándole la mano a su hijo y pidiéndole que sea fuerte. Ella insiste mucho en que él es un guerrero, que soportó durante estos últimos días 5 cirugías. Es probable que mañana tenga que volver a quirófano, porque los médicos están evaluando hacerle una traqueotomía, que es una suerte de orificio en la zona del pecho, para poder asistirlo y que pueda respirar con ese recurso que tienen los médicos. El pronóstico es reservado. La familia espera obviamente una pronta evolución, pero durante estos últimos días, Laura, hemos hablado bastante acerca de su cuadro, y justamente por ser un paciente de características críticas, fueron idas y vueltas, ¿no? Hablábamos de esperanzas en algún momento. Sí, siempre además tenemos esperanza. El cuadro iba mejorando.
de buenas noticias, de que había respondido a estímulos, pero bueno, lo cierto es que incluso hoy se dieron dos partes muy seguiditos uno del otro. Generalmente el Ministerio de Salud, que es el que está al frente de la comunicación de este caso en lo que corresponde a la salud de Bastián, justamente manda un parte por la mañana y otro parte por la tarde-noche. Hoy fueron muy seguiditos y no se descarta que con el correr de las próximas horas pueda llegar a haber algún otro tipo de información. La familia nos dice también que lo que sabemos nosotros es básicamente casi lo mismo que saben ellos. Ahora todo está al pendiente de los médicos, los neurocirujanos que se encuentran en este lugar y obviamente monitoreado todo el tiempo. Esa es ahora la principal preocupación de los médicos, los daños que quedaron exactamente en su zona. Muy bien, Noelia. Bueno, muy buen trabajo como siempre. Sos prioridad. Si hay alguna información sobre Bastián, volvemos a vos. Gracias. Vamos a ampliar esto. Bueno, ministra, esto, la verdad que este caso de Bastián está atravesando el país, todo el mundo está pendiente de la salud de este chiquito de 8 años, pero es el síntoma, ¿no? Revela de lo que pasa en la frontera, en Pinamar, donde hay accidentes todos los años, sí, donde es un caso complejo porque aparentemente es un predio privado. La gente va ahí, todos dicen, bueno, si no podemos ir en cuatri o en UTV o en las camionetas que usualmente se suelen desplazar por los médanos, no vamos a Pinamar. De hecho, los periodistas van ahí. Hubo otro accidente después del de Bastián. ¿Cómo se resuelve esa situación? Es lamentable que todos los años ciertos lugares turísticos o buena parte de los lugares turísticos se tiñan de alguna situación como esta, donde una criatura, en este caso, está viviendo estas consecuencias y, por supuesto, ni que hablar de la familia. Acá hay un tema de controles que no puede fallar. Nosotros el fin de semana pasado, con Policía Federal y con Prefectura, con el intendente, estuvimos trabajando todo el fin de semana con el intendente de Pinamar, articulando también un esfuerzo operativo con la provincia, pero ahí estuvimos todo el fin de semana con un despliegue específico en este tipo de controles. ¿Pero se puede poner reglas ahí? Sí, porque el tema es que se chocan porque nos explicaban, ¿no? Son definiciones también en la que tienen que ponerse reglas entre la municipalidad y la provincia, es decir, estos lugares turísticos también tienen que animarse a reglamentar actividades, ¿sí? Teniendo en cuenta este tipo de situaciones que creo que porque ahí también hay un problema de desorden, ¿no? Como lo había con los piquetes. Por supuesto. Que la Argentina, todo el mundo hace cualquier cosa. Pero es que animarse a tomar decisiones. Cuando Patricia hablaba de orden, ¿no? Exactamente, es que hay que animarse a tomar decisiones y son las autoridades primeras, en este caso los municipios, sea este lugar o sea el que fuere, animarse a tomar decisiones que generan unas consecuencias y que a la larga tienen que generar también unos cambios de comportamiento. Bien, Facu Chávez tiene una consulta para usted. Facu. Ministra, buenas noches. Estamos siguiendo día a día lo que está pasando en Venezuela y le quiero preguntar qué se puede contar, qué se sabe de la situación del gendarme Nahuel Gallo y cómo está conteniendo también el ministerio a la familia. ¿Qué nos puede contar de la situación del gendarme? Bueno, en primer lugar, contarle que durante todo este tiempo, desde aquel 8 de diciembre del 2024, apenas nos enteramos de la situación en la que estaba Nahuel. Hemos estado acompañando a la familia, a la mamá, a Griselda, a los 3 hermanos, a la pareja, que es la mamá del nene de Víctor, que ayer casualmente cumplió 3 años. Nosotros hemos acompañado siempre a la mamá, a los hermanos, al niño. Y que para nosotros ha sido una prioridad, digo, Ministerio de Seguridad, Patricia, en mi caso, el jefe de Gendarmería, es decir, un acompañamiento todo el tiempo y una contención. Eso por una parte. Y por otro lado, tanto Cancillería como Ministerio de Seguridad tiene una comunicación permanente, fundamentalmente en este caso el canciller, el que tiene interlocución con Marco Rubio todo el tiempo. Pero y la negociación, la negociación la lleva adelante Estados Unidos, porque esto nos dijo Patricia Bullrich el otro día. Sí. Nosotros, la negociación es una conversación permanente entre país, Argentina, a través de Cancillería, con Estados Unidos. Somos optimistas, estamos
esperanzados y en el momento que haya información que pueda ser comunicable, la vamos a comunicar. No hemos dejado de trabajar un día, un minuto en el retorno de Nahuel, que es lo que todos queremos. Muy bien, Delphi Galarza. Sí, ministra, ¿qué tal? Vuelvo un poco al informe presentado hoy y sobre las cifras, ¿no? De 1.705 homicidios. Si se conoce qué porcentaje de eso representa, digamos, es en materia de violencia de género. El tema de violencia de género, tengamos en cuenta que nosotros, Ministerio de Seguridad Nacional, no clasificamos femicidios. Sí hacemos la diferencia entre los homicidios por sexo, en el cual el 80% responden a víctimas varones y un 19%, 20% a víctimas Ahora, ministra, mujeres. perdón, si no se hace y no se lleva la contabilización, ¿cómo se puede, digamos, hacer políticas preventivas en violencia? Es que es la justicia la que categoriza si es o no homicidio, no el Ministerio de Seguridad Nacional. Es la justicia la que define en qué circunstancia fue o no un femicidio, ¿sí? Entonces, eso es importante diferenciar. El Sistema de Información Criminales, el SNIC, tiene esa caracterización y nosotros llegamos hasta ahí. Es la justicia que define. Entonces luego el Ministerio de Justicia después tendría que difundir qué porcentaje de esa tasa de homicidios responde a una cuestión de violencia de género. Exactamente. Nosotros al año pasado, cifras 2024, se redujeron los homicidios de mujeres en un 14%, que es un dato que hemos venido... o sea, ustedes, ministra, no hablan de femicidios. Que no es lo mismo. No los categorizamos nosotros como femicidios porque esa definición la da la justicia. La da la justicia. Bien. Nosotros hacemos la caracterización de todas las víctimas y es la justicia la que define si fue o no un femicidio. Tommy. Buenas noches, ¿Cómo ministro. estás? Un placer ¿Cómo saludarla. estás, Tommy? Bien, muy buenas bien, noches. muy bien, muy buenas noches. Que no noches. nos habíamos saludado. En el peor gobierno democrático de la historia argentina, a mi criterio, que fue el de Alberto y Cristina Fernández, el gobierno que precedió al del presidente Milei, se liberaron en pandemia más de 2.200 presos de las cárceles federales. Muchos de ellos no reingresaron, muchos de ellos están todavía libres. Quiero preguntarles si hay alguna manera de resolver. Libres y prófugos. ¿Cuál es la manera de resolver esta problemática, ministro? Muchos de ellos no regresaron, muchos de ellos siguieron cometiendo delitos, ¿sí? Y muchos de ellos, la gran mayoría, integran el listado de lo que nosotros tenemos definido como el CUFRE, que es el Comando Único de Búsqueda y Captura de Evadidos, y que es a partir de los cuales venimos haciendo un trabajo de seguimiento y de búsqueda de estos prófugos. Una decisión totalmente descabellada que se tomó en ese momento. Bueno, tremenda, por eso yo le hablaba de la batalla cultural, por ¿no? supuesto. Esto no por casualidad el kirchnerismo ha ganado en todas las cárceles. Por supuesto, eso tiene que ver con precisamente entender de qué lado queremos estar, ¿sí? No estamos para defender el delito y patrocinar delincuentes. Estamos del lado de las víctimas, ¿sí? Bueno, antes en los procesos judiciales no se escuchaba a las víctimas. No, por supuesto. No y se muchas escuchaba veces la voz de las víctimas. Era una revictimización aún de las víctimas en un trato secundario, en un maltrato, y donde realmente eso también incidía e influía, incluso a veces está en la misma capacidad de denuncia, ¿sí? Que todos sabemos que en la medida en que denunciamos un delito, damos a conocer un delito, tenemos más herramientas para poder trabajar sobre ese delito específico. Entonces, ante ese destrato, maltrato que caracterizó el abordaje muchas veces del tratamiento de las víctimas, es lo que ha generado este tipo de situaciones. La última, ministra, ayer, una noticia de alto impacto descubriendo cámaras de espionaje en el despacho del gobernador Rogelio Frigerio. ¿Cuál es su mirada sobre eso? No, tremendo. Y además la falta de seguridad, a mí me impresionó esto, porque yo le preguntaba a un funcionario de Frigerio, pero ustedes no entran al despacho del gobernador a ver si hay, por ejemplo, usted vino acá y hubo una revisión del lugar, ¿no? Lo que corresponde. Sí, nosotros a nivel nacional, los funcionarios, en mi caso, los ministros, es decir, hay una revisión
diaria de las oficinas, con canes, con perros o con los distintos lugares. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de Macri, que él contaba, yo le hacía entrevistas para una biografía que hacía, y él le sorprendía que cuando iba al gimnasio, que estaba en la Quinta de Olivos, entraran perros para ver si había explosivos en el gimnasio. Hace parte de los protocolos. Pero ¿cómo puede ser que en el despacho del gobernador nadie lo controla? Más allá de que la aberración es que lo espíen, ¿no? Por supuesto. Más allá de lo tremendo de generar esa instancia de espiarlo, de revisarlo, es increíble que no haya un sistema de cámaras, que es lo mínimo. Hoy tener cámaras para controlar ingresos, accesos, es casi que impensado que no ocurra en una oficina pública o en las oficinas de la gobernación. ¿Alguna pista de qué podría ser, de quién podría ser? No. Es grave, ¿no? En democracia. Por supuesto. Muy grave, porque si le pasa a él, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Por supuesto. También las grabaciones, las filtraciones de la voz de Karina Milei en la Casa Rosada, que todavía no se sabe qué pasó. Alguien la grabó con un teléfono. Sí, por supuesto. Todo eso es tremendo. Cualquier comportamiento de ese tipo, cualquier situación de ese tipo, y esperemos que la justicia avance en ese sentido. Ministra, muchas gracias por esta charla y por haber venido. Vos, Laura. Tenemos ahora información urgente en La Nación Más. Facu Chávez.